Hoy vamos a considerar la obra que Hayek publicó en el año de 1960 y que lleva como título Los Fundamentos de la Libertad. Esta es una obra que, como su título lo indica, se ocupa de la libertad y está dividida fundamentalmente en tres partes. La primera de ellas se titula El valor de la libertad. En esta sección lo que el autor hace es enfatizar la importancia que la libertad tiene y que ha tenido a lo largo de la historia. Y es interesante señalar que el argumento más importante que Hayek utiliza aquí no es un argumento económico, sino es un argumento eminentemente humano. Necesitamos la libertad porque somos hombres y necesitamos de esa manera construir nuestra vida y, por supuesto, proponernos una meta, digamos, como seres humanos que tenemos definitivamente que alcanzar y que lograr. La segunda parte del texto se titula La libertad y la ley. En esta sección lo que el autor hace es establecer las relaciones que hay entre las buenas leyes como instrumento de protección para la libertad individual. Por supuesto, hace referencia a las distintas instituciones que la civilización occidental ha desarrollado a lo largo del tiempo con el propósito de defender la libertad de los seres humanos. Instituciones tales como el derecho, la moral tradicional y algunas otras. Por supuesto, se refiere también a la división de poderes como una garantía de la preservación de la libertad individual, a la constitucionalidad también, que ha sido otro de los aportes importantes de Occidente para la defensa de la libertad de los seres humanos. La tercera parte del texto se titula La libertad y el Estado-Providencia. Recordemos que el Estado-Providencia es esa concepción del gobierno como un padre que le brinda a los ciudadanos todo lo necesario para poder vivir. Obviamente los seres humanos necesitamos trabajo, necesitamos alimento, vestido, educación, transporte, medicina en el momento en que perdamos la salud, en fin, y Hayek discute si todos estos bienes debe brindarlos el Estado de manera providencial o por el contrario es mucho mejor y más eficiente y por supuesto más barato que la iniciativa privada se haga cargo de prestar todos esos servicios a la población. Esta tercera parte yo diría que es un análisis de algunos de los problemas actuales, problemas de las sociedades modernas a la luz del pensamiento liberal hayekiano. Y finalmente la obra tiene un epílogo que se titula ¿Por qué no soy conservador? Y lo que el autor quiere realmente es que se le distinga a él, que se le diferencie del Partido Conservador norteamericano, porque nada tiene que ver el conservadurismo con el liberalismo clásico. Entonces Hayek está muy interesado en que se le catalogue más bien como parte de esa corriente de pensamiento iniciada por John Locke, que es el liberalismo clásico. Bien, el propósito fundamental de la obra, y Hayek lo expone muy bien al principio, dice él, es describir un ideal de vida en sociedad. Ahora, él deja en claro que ese ideal no es una mera utopía. Utopías han existido desde los tiempos de la filosofía griega hasta nuestros días. No, nada tiene que ver este ideal de vida en sociedad con las utopías como la República de Platón o la utopía de Tomás Moro o la Ciudad del Sol de Tomás Campanella. No, él está empleando la palabra ideal más bien como un concretar aspiraciones legítimas que los seres humanos tenemos al vivir en sociedad, como por ejemplo que haya justicia, que haya seguridad, que las personas puedan realmente obtener los medios para poder vivir cada vez mejor. Es decir, cuando hablamos de estas aspiraciones legítimas, nos damos cuenta entonces que se trata de algo que sí se puede lograr,
y que si se ha logrado en otros lugares, pues también se puede lograr en un país como el nuestro, en Guatemala. Entonces no hay que confundir pues ese ideal de vida en sociedad con meras utopías. La obra también se refiere a los cambios que deben darse para convertir ese ideal en una realidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debe sufrir transformación en el contexto de la vida en sociedad para que ese ideal finalmente se pueda volver una realidad? Y la obra se refiere finalmente también a las consecuencias que se darán de llegarse a concretar ese ideal. Por supuesto, estas consecuencias tienen que ver, digamos, con cuestiones como el gobierno mismo, la política, digamos, monetaria, es decir, qué va a pasar realmente con las políticas monetarias de los gobiernos, tiene que ver con la educación, con la salud, en fin, etcétera, de concretarse ese ideal de vida en sociedad. Básicamente, Hayek señala que ese ideal de vida en sociedad se va a lograr si recuperamos ciertos principios que se han perdido, que se han corrompido o incluso que se han sustituido con el paso del tiempo. Ahora, ¿qué principios son esos? Bueno, por vía de ejemplo, mencionemos que uno de ellos es el imperio de la ley. Ese asunto de la ley es algo bastante discutido en el contexto de esta obra, porque se puede decir que hay leyes malas, pero también hay leyes buenas. Y entonces el autor se encarga de hacer una diferencia entre las leyes malas y las leyes buenas, considerando que las leyes buenas son aquellas que son útiles para la defensa de los derechos individuales y por supuesto la defensa de la libertad individual. Es una discusión, digamos, muy interesante en el contexto de la obra. Otro ejemplo de esos principios que hay que recuperar es el del gobierno limitado. Recordemos que el gobierno tiene el monopolio del poder, el monopolio del uso de la fuerza y entonces se constituye en una amenaza y en un peligro constante y permanente para los ciudadanos. De modo que la preocupación a lo largo del tiempo ha sido cómo limitar el uso del poder, el empleo de la fuerza de parte de los gobernantes. Entonces aquí se analizan las diferentes propuestas que se han dado como el parlamentarismo, el constitucionalismo, el imperio, el Estado de Derecho como límites pues al ejercicio del poder gubernamental. Y como ejemplo también podríamos mencionar finalmente la democracia como medio, ¿verdad? Porque eso realmente es sumamente importante, que se entienda que es un medio para elegir a los administradores de la organización gubernamental. Lamentablemente hoy en día la democracia se ha tergiversado tanto que casi ha caído en ser un gobierno casi totalitario, demasiado autoritario, con un poder exagerado y eso es precisamente lo que debe evitarse.